Buenas tardes. Bueno, en este día les vamos a dar a conocer cuáles son los organismos, la función que cumple cada uno de ellos y pues primero que todo qué es un microorganismo, ¿no? El grupo que les vamos a dar a conocer este tema somos David, Brian, Diana, Luisa y mi persona, Gina. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Putumayo, Saneamiento Ambiental. Bueno, primero que todo ustedes se preguntarán qué son los microorganismos. Bueno, los microorganismos son los compuestos muy importantes para el suelo, ¿no? Ya que estos conforman parte viva del suelo. Bueno, primero que todo ustedes se preguntarán qué son los microorganismos. Bueno, los microorganismos son compuestos muy importantes pues, para el suelo, ya que estos hacen parte fundamental del mismo, ¿no? Estos pues son unos organismos vivos que se encargan de transformar y desarrollar compuestos orgánicos e inorgánicos. Como sabemos, hay millones de microorganismos y son prácticamente no visibles, que esto se los puede visualizar por medio de un microscopio, pero sabemos que tomando una pequeña muestra de suelo, en esta pueden haber millones de microorganismos componiendo. Bueno, los microorganismos más abundantes que encontramos son las bacterias, las algas, los hongos y los virus. Estos están asociados a los cultivos agrícolas. Sin embargo, existe una gran unión entre las plantas, los suelos y los organismos que hacen referencia o hacen parte a un conjunto de factores bióticos y abióticos que pueden formar una unión con un gran suelo de un sistema productivo pues, eficaz. Bueno, esto nos permite comprender la importancia de la nutrición de las plantas y de la transformación que se genera en esto. También hay elementos que pueden ser absorbidos o asimilados por las raíces que pueden, pues, como lo dije anteriormente, absorber los nutrientes que pues generan las plantas. La modificación de la materia orgánica es netamente microbiológica. Esto quiere decir o hace referencia a la microfilia. Bueno, pues en la microfilia del suelo también encontramos lo que son las bacterias, las algas, los virus y también pues hay diferentes o hay muchas funciones que hacen parte de la transformación del suelo. Bueno, pues en las funciones encontramos lo que es el suministro de nutrientes, pues que esto hace prácticamente referencia a la filtración de nitrógeno. También pues encontramos la transformación de compuestos orgánicos, pues que esto hace referencia prácticamente a lo que es la mineralización. Bueno, al igual que la solubilización, que hace referencia a los compuestos inorgánicos en descomposición, y esto pues es beneficioso para las plantas. Un claro ejemplo de lo que acabo de mencionar es el fosfato y el tricálcico. También encontramos los procesos químicos, que estos hacen referencia pues prácticamente a los compuestos inorgánicos, de donde se genera una descomposición y una reducción de oxidación. Un claro ejemplo pues encontramos pues, la oxidación de azufre y también encontramos la oxidación de nitrógeno. También pues cabe resaltar el aumento de un desarrollo de asimilización que pues hacen prácticamente las plantas en la absorción de nutrientes. También encontramos las reacciones que hacen los parásitos para una buena composición o pues también descomposición de los controles que hacen los fitopatógenos para un mejoramiento físico pues prácticamente del suelo. Prácticamente la mayor actividad y el desarrollo de los microorganismos pues se realiza en una superficie prácticamente más o menos una profundidad de 20 centímetros, pues se hace un orificio de profundidad. Prácticamente pues el desarrollo de los microorganismos se realiza o se hace en una profundidad más o menos de 20 centímetros. Aquí pues en este tema también podemos resaltar la colonización de algunos grupos que encontramos de microbianos, que esto pues hace referencia a diferentes tipos o funciones que cumple cada uno de estos. Hago referencia a los compuestos orgánicos e inorgánicos, que pues prácticamente pues hacen un cumplimiento o pues en este cumplimiento hago referencia a la transformación y degradación de todos los carbohidratos, al igual que las proteínas, la descomposición de nitratos y
también la solubilización. Por lo tanto, mientras unos microorganismos actúan en el sustrato del suelo, hay otros que actúan en el proceso de transformación. Como hemos venido mencionando, los virus, las bacterias y los hongos son los microorganismos que están más abundantes en el suelo, pero también son importantes otros microorganismos como son los protozoarios y las microalgas. En cuanto a las bacterias, podemos decir que son los microorganismos más numerosos que están presentes en el suelo y los más pequeños. Miden entre 0.1 y 1 micra. Las bacterias pueden vivir, las que son con oxígeno se las denomina aerobias, las que viven sin necesidad o crecen sin oxígeno se las denomina anaerobias. Y también tenemos o encontramos a las facultativas, que estas son las que crecen con o sin oxígeno. También podemos encontrar las bacterias que su función también es tolerar el pH ácido, que se las denomina acidófilas. De igual manera encontramos las que toleran el pH básico, que son las basófilas, y también encontramos las bacterias que su función es tolerar el pH neutro, que se las denomina neutrófilas. En algunos suelos en donde son ácidos, las bacterias neutrófilas pueden cumplir con una función que es neutralizar el suelo, para así ellas poder reproducirse o poder desarrollarse. En cuanto al desarrollo y crecimiento de las bacterias, podemos decir que las bacterias que se alimentan de compuestos orgánicos son heterótrofas. Las bacterias que se alimentan de compuestos inorgánicos son autótrofas. En el desarrollo, las bacterias que crecen o se reproducen a temperaturas medias entre 15 y 40 grados centígrados son las mesófitas. Las que se desarrollan a temperaturas menores de 15 años son las hictróficas. Y las bacterias que se desarrollan a temperaturas mayores de 40 grados centígrados se las denomina termófitas. Cuando hablamos de los actinicetos, hacemos referencia a bacterias filamentosas que su función es particularmente el crecimiento en los cilios ramificados. Cabe destacar que estos pues viven en unión libre y prácticamente en el suelo. Como función principal de los actinomicetos es descomponer restos de animales y material vegetal, como también la participación activa de la humificación, de la mineralización de humus, de la secreción antibiotical y la acción fitopatógena. Pasando a lo que son los microorganismos como los hongos, podemos decir que estos están presentes en las plantas y también se los conoce como las micorrizas, que hacen parte de las levaduras. Se puede decir que hay hongos benéficos y filopatógenos. Los hongos también se puede decir que son unos importantes descomponedores aerobios que descomponen la materia vegetal, que, valga la redundancia, está en descomposición, y también contribuyen con el ablandamiento y la descomposición de la materia orgánica. Y pasando a lo que son las algas, podemos decir que son microorganismos que les aportan materia orgánica a los suelos. Estos a través de un proceso que se llama simbiosis, que es el compartimiento mutuo entre dos especies, en este caso con las cianobacterias, que son las fijadoras de nitrógeno. Los organismos cumplen una función importante en la regulación de los ecosistemas. Los microorganismos autótrofos son los descomponedores que dan un papel crucial en
en la transformación de la materia. Entre otras funciones, los microorganismos y las bacterias dan vida a las plantas. También destruyen bacterias maliciosas en nuestros organismos. Es importante remarcar que los microorganismos causan enfermedades en los animales, en las plantas y en las personas. La mayoría son inofensivas y que proporcionan oxígeno. Los microorganismos beneficiosos que viven en simbiosis suelen proteger nuestros cuerpos en ausencia de las enfermedades. Los microorganismos participan en procesos ecológicos, dando así la función. Los microorganismos son procesos ecológicos que hacen funcionamiento a los ecosistemas. Ellos son los principales descomponedores de la materia orgánica, a pesar de su importancia en los servicios ambientales. Algunos microorganismos establecen una simbiosis mutualista con otros organismos. Los microorganismos ofrecen un beneficio al huésped, recibiendo beneficios al otro. Los microorganismos cumplen un papel importante en la contaminación del ambiente. Pueden ser utilizados para recuperar zonas afectadas. Cada uno de estos tiene un funcionamiento en los ecosistemas, por lo que cada entorno tendrá un equilibrio. Así podremos dar oxígeno a las plantas. Tienen una importancia muy significativa en el biológico. Los microorganismos tienen una influencia biológica para así hacer tecnologías o biotecnología. Entre otras, podríamos contemplar que los microorganismos se puede hacer tecnologías ecológicas para la conservación ambiental. Esto permite la recuperación de muchos ecosistemas. Cabe resaltar la importancia de la descomposición de los desechos orgánicos. También encontramos la regulación de los ciclos bioquímicos, cual tienen nitrógeno, fósforo, retención y liberación de nutrientes para las plantas. También se resalta la renovación del suelo y su fertilidad. También se da la regulación atmosférica de gas. También da la regulación entre la población de animales y plantas. También se da el mantenimiento agroecosistemas y vegetación de ecosistemas de suelos degradados. Mejora de capas en la biotecnología. Cada uno son requisitos específicos de oxigenación, de nutrientes, humedad y temperatura. Al estudiar los microorganismos podemos entender más a fondo la importancia de nuestro ecosistema. La distribución de los microorganismos. Los microorganismos no están distribuidos regularmente en una zona específica del planeta, ya que toda la Tierra crea sitios específicos para el hábitat de los mismos. Los microorganismos son transportados por las corrientes de aire desde la superficie de la Tierra hasta la parte alta de la atmósfera. Los microorganismos los encontramos desde lo más profundo del mar hasta las altas montañas. Se puede decir que los microorganismos se distribuyen en el suelo con las condiciones ambientales y la disponibilidad de alimento que disponga. Por ejemplo, en los primeros centímetros del suelo hay mayor presencia de materia orgánica y oxígeno. Al haber estas condiciones se puede decir que son buenas porque los microorganismos pueden adaptarse y así sobrevivir en este medio. A mayor profundidad, los microorganismos tienen mayores condiciones de humedad y aireación. Esto hace que las condiciones sean óptimas para el desarrollo de los mismos. Por otra parte, el exceso de humedad hace que el suelo se sature y los poros pierdan oxigenación. Como lo mencioné, se puede decir que los microorganismos, para que estén bien distribuidos en el suelo, deben contar con una buena aireación, una humedad adecuada y condiciones óptimas de alimento. Otro factor importante que determina la distribución de los microorganismos en el suelo es el pH, ya que en ambientes ácidos predominan los hongos y por otro lado las bacterias predominan en suelos neutros. Sin embargo, todos estos patrones de distribución de los microorganismos en el suelo son muy rígidos, ya que la distribución de los microorganismos en el suelo es heterogénea. Decimos que es heterogénea ya que a la interacción de los diferentes factores bióticos y abióticos y a los diferentes usos que se le han hecho al suelo, se puede decir al diferente manejo que se le ha hecho al suelo, como por ejemplo la parte agrícola y el sector agropecuario. Es decir, que si un suelo ha estado en presencia de labranza, de agricultura, o se le han hecho procesos
con productos químicos no va a tener la misma calidad que un suelo sano. Por lo tanto, se van a mirar afectados algunos microorganismos. Por otro lado, la distribución de microorganismos también se da a factores como presencias de raíz, estructuras de agregación y prácticas de manejo agrícola. La presencia de raíz. Este efecto es conocido como efecto rizosférico. Bueno, este crea condiciones edáficas ambientales adecuadas para que los microorganismos se puedan distribuir adecuadamente en el suelo y dispongan con las condiciones ambientales y las condiciones de alimento adecuadas. La estructura de agregación. La estructura de agregación hace referencia, valga la redundancia, a la agregación de partículas en ambientes internos y externos del suelo. Estos ambientes poseen características únicas para que cada microorganismo pueda desarrollarse. En un espacio cerrado se crean condiciones de anoxia, es decir, se fijan bacterias anaerobias debido a la presencia de materia orgánica en el ambiente. El factor de siembra agrícola, esto hace que el suelo con la siembra directa esté modificado debido al uso de fertilizantes, químicos y todos los procesos por el que tiene que pasar el suelo para darle una fertilidad adecuada. También se puede decir que en el manejo del suelo agrícola, la distribución de los microorganismos es presente, ya que la materia orgánica y las capas de la tierra están en la superficie del suelo. Los restos vegetales presentes en la superficie del suelo se van degradando gradualmente, ya que la presencia de microorganismos hace el proceso de degradación más rápido y de una manera adecuada. En conclusión, se puede decir que el suelo se ve afectado por condiciones climáticas y condiciones ambientales, y por ende se miran afectados los microorganismos, ya que, como anteriormente lo mencioné, al haber exceso de humedad o exceso de sequedad en los suelos, los microorganismos no pueden desarrollarse y estar distribuidos adecuadamente. Bueno, como anteriormente mis compañeros lo dijeron, son millones los microorganismos que podemos encontrar en una pequeña muestra de suelo. Al igual que todos los microorganismos en la agricultura, cumplen una función muy importante. Las bacterias, los hongos y los filamentos son los más utilizados en la agricultura, ya que estos cumplen una función debido a que estos hacen que el suelo sea más fertilizante y abundante para poder conseguir nuevos cultivos más sanos y vigorosos. Aunque los microorganismos, además de ser fertilizantes, también pueden ser biofertilizantes. También podemos decir que se puede abordar la biofertilización, ya que esta cumple que podemos aumentar el número de microorganismos para que el suelo se mantenga más. De esta manera acelera los procesos microbianos y aumenta el proceso a la nutrición de los suelos. Una biofertilización correcta ayuda a biofertilizar, reduciendo la luz y la energía de la planta. A la hora de absorber los distintos micronutrientes, se disminuye en la degradación del agroecosistema y reduce a la disminución de los distintos micronutrientes del suelo. Pero estos micronutrientes a la vez disminuyen, pero estos microorganismos actúan a la vez como agentes de control biológico, con lo que reducimos algunos microorganismos indeseables. Existen muchos hongos que son beneficiosos para las plantas, al igual que ayuda al crecimiento y beneficio de la raíz. Cuando en la agricultura los suelos carecen de menos microorganismos, estos se los pueden llamar suelos pobres. Los suelos pobres se les llama suelos pobres ya que se necesitan de mayor nutrientes y de mayor microorganismo, ya que estos son los que le dan la fertilización a todos los suelos. En los suelos agrícolas podemos decir que si estos no tienen microorganismos, no pueden complementar a la fertilización del suelo y por ende en la agricultura es importante que se alteren las líneas
de cultivo, ya que estas son de vital importancia porque si estas no están en líneas, los microorganismos no pueden hacer efecto y esto causaría que los diferentes cultivos no crezcan en su gran mayoría bien. En conclusión de todo lo anterior, podemos decir que los microorganismos en la agricultura son de mucha importancia, ya que estos son los que le dan vida al momento de sembrar o cultivar cualquier cultivo o para poder tener un suelo fértil y que todas las plantas crezcan con muchos nutrientes y así poder conservarlas bien en nuestra agricultura.